Hola Cube Lovers, yo soy Dani Colino y hoy quiero enseñarte lo sencillo que es colocar una cocina Cublo. Tienes una documentación que te viene siempre con tu cocina. Tenla a mano, será una muy buena guía para seguir durante toda la instalación. ¿Qué vamos a ver hoy? Un despensero grande, el mismo despensero, pero en dos piezas, dos gavetas, dos muebles en la parte superior y un arco muy bonito para darle un toque de color a este proyecto de cocina. Te recomiendo que te ayude otra persona. Entre dos siempre es mejor y necesitarás una lista de herramientas. Te las dejo en pantalla, le echas un ojo y arrancamos con esta instalación. Quiero enseñarte cómo colocar los costados en una de las torres. Es que son los costados más grandes de la cocina y hay que tener unas ciertas claves para hacerlo bien. Así que he decidido, aunque hay muchas fórmulas, enseñarte la que creo que es más sencilla para que hagas tú en tu casa. Quiero contarte cómo le vamos a colocar los dos costados a esta torre. Y es que son diferentes porque el costado final llega hasta el suelo y ese va a ser muy fácil. Pero el costado que mira hacia adentro de este proyecto va colocado justo a la altura del mueble. Para poder encontrar ese nivel hay muchas fórmulas para hacer esto. Aquí te quiero contar una de ellas. En este caso vamos a tumbar el mueble, pero de momento no le vamos a retirar las puertas y ahora vas a comprender por qué. Una vez que lo tenemos de forma horizontal y echado en el suelo, vamos a colocar el costado en la parte que nos interesa. Y para saber que está en la posición correcta, lo alinearemos tanto en la parte de atrás como en la parte de abajo, en la base del mueble, y utilizaremos la puerta como referencia. Ahora que sabemos que está en la posición correcta, uno sujeta la puerta abierta y el otro, utilizando una presilla, le coloca el primer tirafondo para fijar bien esta pieza. Solo debemos de continuar colocando los tirafondos y para levantar este módulo, ahora sí que sí, le vamos a retirar la puerta para manejarlo mucho mejor. Ya sabéis que los muebles con menos peso se colocan de una forma más fácil. Las fórmulas para saber que te cuadra perfectamente, pero claro, hay que levantar, echar y volver a colocar otra vez la torre. Como te has fijado, nosotros una vez que lo teníamos regulado le hemos quitado la puerta para ponerle un poco menos de peso a la hora de levantarlo, pero no te preocupes que hay más fórmulas que esta. Ya tenemos el costado más complicado instalado, ahora nos vamos al costado lateral que va hasta el suelo. Mientras mi compañero Oscar queda colocando los últimos tirafondos, quiero explicarte lo que hemos hecho. Le hemos colocado el protector que viene en la parte de abajo, ya sabes, para evitar todas las humedades cuando friegas, etcétera, etcétera. Es una pieza que puede que te venga sobre medida. Si es así, se corta muy fácilmente y la ajustas a la medida del costado. Y este costado, como has visto, es mucho más sencillo porque simplemente lo hemos arrastrado por el suelo, hemos mirado que el canto del costado y la puerta hagan justo una línea perfecta, queden a haces, es decir, queden pasando el dedo rectas, lisas, y de esta forma ya tenemos el costado al suelo por un lado y el costado para que pase el zócalo por el otro, y con esto nuestra torre despensero está lista. Para continuar con esta composición de cocina debemos de colocar los costados también en la otra torre. Seguiremos el mismo procedimiento. Primero llevaremos el costado a su posición y después, una vez colocado en el sitio exacto, lo fijaremos con unos tirafondos. Tenemos que colocar el costado de la parte derecha de esa torre de ahí detrás. Y esa torre está compuesta por dos módulos, está unida. Por lo tanto, no recomendamos sacarla y tumbarla como hemos hecho en otras ocasiones para colocar ese costado. Vamos a utilizar la técnica de la pata. Es coger una de las patas que te viene en la caja de herrajes y lo que vamos a hacer es colocarla justo entre los dos muebles. La vamos a tener un poco más baja. Subimos la pata hasta que pegue en la base, en la parte de abajo del mueble, y con esto ya estamos creando un pequeño balcón para venir con el costado
y que nos apoye. Parece complicado, pero ahora vas a ver cómo lo hacemos y es súper sencillo. Costado ya cosido, nuestra recomendación es siempre que vuelvas a controlar otra vez a ver qué tal van los niveles. Si necesitas hacer algún pequeño ajuste, este es buen momento. Quiero contarte la mejor forma para colgar un módulo abatible como el que tenemos justo aquí delante. Es una pieza que mide 120 centímetros de ancho, 56 centímetros de alto y que tiene la misma profundidad que los muebles bajos, 60 centímetros. Así que para que sea más sencillo, después de desembalarlo, le vamos a quitar todo el peso posible. ¿Estamos listos? Pues a ello. Ya le hemos quitado todo el peso posible al mueble para poderlo manejar bien. Le hemos quitado la puerta y le hemos quitado el estante. Y ahora quiero explicarte cómo funciona un colgador, porque es realmente sencillo. Solo tiene dos tornillos. Con uno lo que vamos a hacer es separarlo de la pared o acercarlo. Y con el otro lo que vamos a hacer es subirlo o bajarlo. Y van independientes. Esto nos va a ayudar mucho a nivelar el mueble. Pero mejor que te lo explique, que veas cómo se hace. Óscar, hazme un favor, coloca. Esta va a ser la pieza, el colgador que estaría en la pared y ahora vamos a sacar el colgador. Recomendamos que para colgar el mueble esta pieza esté fuera, lo verás porque te entra el dedo y así cuelga mejor, ¿verdad? Y ahora imagínate que tuviéramos que subirlo. Vamos al tornillo de al lado y esto se está acercando a mi dedo. Vamos a cambiar y vamos a bajar y ahí se está separando de mi dedo. Estos dos tornillos yo te los enseño por la cara de atrás del mueble para que lo veas bien, pero están idénticamente, son iguales por delante o por detrás. Se puede actuar exactamente igual por la parte de atrás como por la parte interior. El colgador en realidad está compuesto de dos piezas, el propio colgador que está en el mueble y la pletina que tenemos que taladrar en la pared. Para fijar esta pieza y no equivocarte, voy a enseñarte un método infalible. Vamos a ello. Lo más importante, un consejo, cuando comiences a hacer esto, vigila que el colgador esté más o menos en la mitad. Con esto tendrás más recorrido a la hora de nivelar. Y lo que nosotros hacemos es colocamos la pletina y medimos desde la parte de arriba hasta la parte de atrás. Nos da 6 centímetros. Vale, ya tenemos la primera medida. Y ahora necesitamos este grosor. ¿Cuánto mide este grosor? Yo me lo sé, son 19 milímetros, pero como hay muchas variedades, es mejor que lo midas. 19 milímetros. Ya tenemos estas dos cotas. Lo único que vamos a hacer es traspasarlas a la parte de arriba de la cocina. El proceso que nosotros hacemos es con el nivel, trazamos una línea recta, tomando como referencia la parte superior de nuestro módulo más alto. Ahora, con esta referencia, lo que hacemos es traspasar las medidas que habíamos tomado en el mueble, los 6 centímetros y los 19 milímetros. Y en esa cota ya creamos una segunda línea. Esta línea será la que utilicemos para taladrar todos los módulos altos de la cocina. Y nuestra recomendación es siempre medir 2 veces. Quiero explicarte algo de la pieza que va a la pared. Mira, aquí la ves entera como antes y aquí la ves a la mitad. Quiero que sepas que simplemente así con la mano se parte, ya viene preparada para cortarla. ¿Y por qué? Porque tiene una cierta posición y te explico. Solo vamos a necesitar una de las piezas cuando colocamos un módulo en el lateral. Y es muy sencillo. Todo esto que sobra fuera de los orificios, esta pieza tiene que quedar para dentro del mueble. ¿Y por qué? Mira, pues muy sencillo. Voy a coger esta, que así encajaría, pero no está como yo te digo, esto sale para arriba. ¿Qué ocurriría? Que al subir el mueble, esto nos pegaría en el mueble de al lado. Mal, así no lo hacemos. Esta es del otro lado, mira, es así, en la pared y con el sobrante para abajo. Esto en un lateral, pero en este caso, que vamos a colocar una pieza en el medio, ya nos va a hacer izquierda y derecha sin necesidad de abrirlas. Todas las que comparten mueble de un lado y mueble del otro no hay que cortarlas, se colocan así. Y todas las que están al principio
o al final de la composición las cortamos entre dos. Esta sería en un extremo, cuando el mueble continúa y está en la mitad tenemos una para un lado y otra para el otro, y cuando llegamos a un extremo tenemos esta y hay que mirar que la pieza quede aquí. Ahora que ya tenemos clara la posición de los colgadores, nos apoyaremos en la línea que habíamos trazado antes. Marcamos los orificios, colocamos los tacos y con la ayuda de un atornillador fijaremos los colgadores en su posición. Bueno, como has podido ver, hemos marcado en la parte superior taladrado unos buenos tacos, esto es importante, y unos tirafondos que aprieten bien. Y lo que te decía antes, la ventaja del colgador es que puede ser que el taladro se te mueva un poco, se te vaya 1 milímetro, medio milímetro, no es importante. Luego con el colgador vamos a poder regularlo. Para que nos cueste menos lo vamos a posar primero sobre el módulo bajo y luego lo vamos a llevar arriba. Pero antes lo que hemos hecho, hemos sacado los colgadores todo hacia adelante, hacia la pared, para que a la hora de enganchar sea más fácil. Vamos a ello. Esta es la forma en la que tenemos de colgar este módulo alto. Muy importante, como has visto, jugar con los niveles, porque la pared nunca va a estar perfecta o nunca te va a ayudar, así que vas a tener que volver a jugar otra vez con el nivel de las torres y con los reguladores que tiene el propio módulo alto. Una vez que lo tienes, lo fijas al mueble que tengas en el lateral y ahora sí, ya es momento de colocar la puerta. Nos disponemos a instalar el módulo de la izquierda, que es exactamente igual que el que acabamos de instalar. Una vez que están los dos colocados y nivelados, nuestra recomendación es que los unas entre ellos y que también los unas a los módulos laterales, que en este caso son las dos torres.